Culiacán no es solo una ciudad en el mapa de Sinaloa. Es un estado mental. Es el calor que te pega en la cara a 40 grados mientras el sonido de una tuba retumba a lo lejos, mezclándose con el ruido de las camionetas que cruzan la ciudad. Allí, en esas calles donde la lealtad y la traición caminan de la mano, nació algo que cambiaría la música mexicana para siempre. No era solo música. Era una crónica de guerra contada con ritmo de banda. En el centro de ese torbellino estaba un hombre que no buscaba ser un santo, sino un espejo. Alfredo Ríos, el Commander. Para entender por qué hoy su nombre suena como un eco lejano, hay que entender primero qué significó su llegada. Él no inventó el corrido, pero le puso una armadura. Le dio un arma larga y lo mandó al frente de batalla. Fue el rostro de una generación que dejó de cantar a los caballos para cantarle a las granadas. Tenía el mundo en sus manos. O eso creía. Porque en este negocio, el éxito más alto suele ser el prólogo de la caída más silenciosa. Alfredo nació en 1983, un año que para muchos no dice nada, pero en Sinaloa era el inicio de una era de transformación profunda. Sus raíces no están en los grandes lujos que después presumiría en sus videos de YouTube. Viene de abajo, de la cultura del esfuerzo en un entorno donde las opciones para sobresalir son pocas y peligrosas. Sus padres le enseñaron el valor del trabajo, pero la calle le enseñó el valor del respeto. Desde joven sintió el llamado de la música, no como un pasatiempo, sino como una salida. Estudió composición, solfeo y teoría musical. No era un improvisado. Sabía lo que hacía con una guitarra en la mano. Pero Culiacán te moldea. La realidad de su entorno se filtró en sus libretas. Empezó escribiendo para otros, buscando que su pluma le diera de comer. Pero el destino tenía otros planes. El destino quería que fuera él quien pusiera la voz. El ascenso no fue un accidente. Fue una estrategia diseñada con precisión quirúrgica. Todo comenzó cuando se cruzó en el camino de los hermanos Valenzuela, Adolfo y Omar, conocidos en la industria como los Twins Culiacán. Ellos vieron en Alfredo algo que nadie más tenía: la capacidad de personificar la estética del nuevo sinaloense. Ya no era el sombrero de palma y el bigote tradicional. Era la gorra de marca, la playera tipo polo de diseñador, el reloj de diamantes y la actitud desafiante. Juntos lanzaron lo que se conoció como el movimiento alterado. Fue una explosión. Un antes y un después en la industria discográfica independiente. El Commander se convirtió en el general de un ejército de artistas que hablaban de lo que todos sabían, pero pocos se atrevían a gritar con tanto detalle. Balas, pecheras, blindajes, bazucas. La música se volvió explícita. Se volvió visual. Sus presentaciones no eran simples conciertos. Eran reuniones masivas donde miles de jóvenes coreaban letras que hablaban de una vida al límite. Canciones como El Catch, Cuernito Armani o Sanguinarios del M1 se convirtieron en himnos. No necesitaban la radio. En ese momento, Internet estaba empezando a demostrar su poder real y el Commander fue el primer gran rey de las redes sociales en el regional mexicano. Sus videos acumulaban millones de vistas en días. El éxito fue tan repentino que mareó a la industria. Alfredo Ríos pasó de ser un compositor que buscaba una oportunidad a ser el artista más solicitado en México y Estados Unidos. Llenaba palenques, llenaba arenas. Su nombre estaba en todas partes. Pero mientras la fama crecía, una sombra empezaba a proyectarse sobre su carrera. Una sombra que él mismo había ayudado a construir con sus letras. Porque cuando le cantas a la realidad más cruda de un país en guerra, tarde o temprano, esa realidad te contesta. La sombra siempre estuvo ahí.
agazapada detrás del brillo de las joyas. El problema de ser el máximo exponente del corrido alterado es que te conviertes en el blanco principal de quienes quieren dar una imagen de orden. El gobierno mexicano, en diferentes estados, empezó a ver en la figura del Commander un enemigo público. No por sus actos, sino por sus palabras. Empezaron las prohibiciones. Un día era Chihuahua, otro día era Sinaloa, luego Querétaro o Morelos. Las autoridades argumentaban que su música hacía apología del delito, que incitaba a la violencia. Le cancelaban fechas un día antes del evento. Los empresarios empezaron a tener miedo de contratarlo. No por falta de público, sino por las multas millonarias que tenían que pagar si Alfredo subía al escenario y cantaba sus éxitos más agresivos. Hubo momentos críticos. En Chihuahua, la multa por cantar corridos llegó a ser de cientos de miles de pesos. El Commander se veía atrapado en una paradoja cruel. El público le pedía las canciones que lo hicieron famoso, pero el sistema le prohibía cantarlas. Intentó negociar. Intentó limpiar sus shows, pero la etiqueta de alterado ya estaba tatuada en su frente. Y no solo era el gobierno. En el mundo de los corridos, cantar a ciertos personajes te pone en el radar de sus enemigos. Es una regla no escrita del género. Si le cantas a uno, el otro te mira con recelo. Alfredo siempre dijo que él solo era un narrador, un comunicador de lo que pasaba en la calle. Pero en el México de esa década, la neutralidad era un lujo que pocos podían permitirse. El riesgo se volvió tangible. Las amenazas dejaron de ser rumores para convertirse en una presión constante sobre sus hombros y los de su familia. El punto de quiebre no fue un solo evento, sino una acumulación de golpes que lo fueron desgastando. Sin embargo, hay un momento que muchos marcan como el inicio del fin de su era dorada. Fue alrededor de 2014 y 2015. La presión legal era asfixiante. En una entrevista, se le vio visiblemente afectado, cansado de ser el chivo expiatorio de una violencia que él no había inventado. Ahí fue cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera: el cambio de imagen. Dejó de lado las letras de alto impacto. Empezó a cantar canciones más románticas, más fiesteras, más ligeras. Lanzó temas como Soy de Rancho, que aunque fue un éxito masivo, marcaba una transición hacia un contenido mucho menos conflictivo. Quería ser un artista para toda la familia. Quería que lo dejaran trabajar en paz. Pero el silencio no solo viene de las prohibiciones. El silencio también viene del olvido o de la evolución de los gustos. Al suavizar su propuesta, el Commander perdió la esencia que lo hacía único. Los fans que buscaban la adrenalina de sus primeros corridos se sintieron traicionados. Para ellos, Alfredo Ríos se había vuelto comercial. Había dejado de ser el general para convertirse en un cantante más del montón. Al mismo tiempo, la industria no se detuvo. Empezaron a surgir nuevas corrientes. Los corridos empezaron a mutar. Llegaron los corridos verdes, luego los tumbados. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Alfredo escribía sus primeros versos, empezaron a tomar el control de las listas de popularidad. El sonido de la tuba empezó a ser reemplazado por guitarras acústicas con ritmos de trap. El Commander, que alguna vez fue el innovador, de repente se vio como parte de la vieja escuela. Las consecuencias de este repliegue fueron evidentes. Sus presentaciones, aunque seguían ocurriendo, ya no tenían el mismo peso cultural. Ya no eran noticia nacional. Se refugió en sus redes sociales, donde mantiene una base de seguidores leales, pero el impacto masivo se había evaporado. Intentó incursionar en la televisión, participando como juez en programas de talento, buscando esa validación del entretenimiento mainstream que tanto se le había negado.
Pero el público de la televisión no era su público. Y su público original ya estaba escuchando a otros. Perdió el impulso. Perdió el misticismo. El hombre que antes parecía intocable y peligroso, ahora se mostraba cocinando en su rancho o compartiendo momentos familiares. No hay nada malo en eso, por supuesto. Pero para la narrativa de una estrella del corrido, la normalidad es el veneno más lento. Hoy, Alfredo Ríos vive en una especie de exilio dorado. No está desaparecido en el sentido literal. Sigue activo, sigue grabando, sigue haciendo giras pequeñas. Pero el fenómeno del Commander, ese que paralizaba ciudades y provocaba debates en el Senado, ese ya no existe. Es el silencio de quien decidió que la vida valía más que la fama. O de quien entendió que el precio de ser el portavoz de la guerra era demasiado alto para pagarlo por siempre. Su legado es innegable. Sin él, no se entendería la estética actual del regional mexicano. Él pavimentó el camino para que otros pudieran ser explícitos, para que la moda y la música se fusionaran de esa manera tan específica. Fue un pionero que terminó siendo devorado por el mismo sistema que ayudó a crear. Si hoy vas a Culiacán y preguntas por él, la gente te contará historias de sus años de gloria. Te hablarán de cómo cambió la forma de vestir de toda una generación. Pero también te dirán que el tiempo no perdona. El Commander es hoy un recordatorio de lo efímero que es el poder en la música. Fue el hombre que le puso voz al rugido de una época y que, cuando el ruido se volvió ensordecedor, prefirió dar un paso atrás. Al final, la historia de Alfredo Ríos es la historia de muchos en esa tierra. Un ascenso meteórico, un choque brutal con la realidad y un retiro hacia la tranquilidad del anonimato relativo. El silencio no fue una derrota, fue una estrategia de supervivencia. Porque en el mundo de los corridos, sobrevivir para contar la historia ya es, de por sí, el mayor de los éxitos. A veces, el silencio es la única forma de seguir vivo. Alfredo Ríos lo entendió antes de que fuera demasiado tarde. No todos sus colegas tuvieron la misma suerte o la misma visión. Él vio venir la tormenta y decidió resguardarse. Hoy, cuando escuchamos sus viejas canciones, no solo escuchamos música. Escuchamos el sonido de un México que estaba cambiando, de una frontera que se estaba borrando y de un hombre que, por un momento breve y violento, fue el dueño de la verdad de la calle. Se fue de los grandes escenarios no porque le faltara talento, sino porque el personaje que creó se volvió demasiado pesado para el hombre que lo cargaba. Y en esa decisión, en ese retiro hacia la calma de su rancho, reside quizás su corrido más honesto. El corrido de quien supo cuándo bajar el arma y dejar de cantar para poder, finalmente, respirar. El silencio de El Commander no es el vacío. Es el espacio que queda cuando un gigante decide sentarse a ver pasar el tiempo. Su nombre sigue ahí, en las letras de oro de un movimiento que sacudió los cimientos de la música latina. Pero el hombre, Alfredo, ha recuperado su vida. Y eso, en el contexto de Sinaloa, es una victoria que no se puede comprar con ninguna cantidad de discos de platino. La fama es una hoguera que quema rápido. El Commander ardió con una intensidad que pocos han igualado. Y ahora, entre las cenizas de lo que fue el movimiento alterado, su figura queda como un monumento a una era que se fue para no volver. El silencio es ahora su mejor aliado. Es la prueba de que, a veces, para ganar, hay que saber desaparecer a tiempo. Culiacán sigue igual. El calor sigue pegando en la cara. La tuba sigue sonando a lo lejos. Pero el trono que dejó Alfredo Ríos sigue vacío. Porque nadie ha podido igualar esa mezcla de carisma, controversia y realidad que él trajo a la mesa. Los nuevos artistas son más rápidos. Tienen mejores algoritmos. Pero les falta ese peso de quien caminó por el filo de la navaja durante años.
Alfredo Ríos, el Commander, prefirió el silencio a la tragedia. Y en ese acto de renuncia nos dejó la lección más importante de todas, que la música es eterna, pero la piel es de papel. Su historia es el mapa de una década de fuego, y su presente es la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. La paradoja es total. El hombre que gritaba que se mueran los envidiosos, ahora vive en la paz de quien no envidia nada. El que presumía arsenales, ahora presume cosechas. El que llenaba estadios, ahora valora el silencio de una tarde en el campo. Quizás no desapareció por falta de ganas, sino por exceso de realidad. El Commander se fue para que Alfredo pudiera quedarse. Y al final del día, ese es el único negocio que realmente importa. Su voz quedó grabada en el ADN de una cultura que no lo olvida, aunque ya no lo vea en la cima de las listas. Es el precio de la verdad. Es el costo de haber sido el primero. Es, simplemente, la vida después del corrido. Esa imagen final, la de un hombre en su rancho, lejos de los reflectores que tanto lo encandilaron, es el cierre perfecto para este guión. Alfredo Ríos no es un mito muerto. Es una realidad viva. Un recordatorio de que en el mundo de la música, como en la vida misma, lo más difícil no es llegar, sino saber cuándo es el momento de retirarse a descansar. La fama se fue. El silencio llegó. Y en ese silencio, Alfredo Ríos finalmente encontró la canción que siempre estuvo buscando. La de su propia libertad. La historia del Commander no es una tragedia. Es la crónica de un hombre que sobrevivió a su propia leyenda. Y eso, en el mundo que él habitó, es lo más cercano que existe a un final feliz. Cuando las luces se apagan y los gritos de la multitud se desvanecen, lo único que queda es el hombre frente al espejo. Alfredo Ríos miró ese espejo y decidió que ya había sido el Commander por suficiente tiempo. Decidió que ya no quería ser el blanco de las prohibiciones, ni el vocero de una violencia implacable. Su desaparición de los grandes escenarios fue un acto de voluntad, una retirada estratégica que le permitió conservar lo más valioso que tiene, su vida y su familia. El género que él ayudó a forjar sigue adelante, evolucionando hacia formas que él quizás nunca imaginó. Pero su huella es profunda y permanente. No se puede hablar de la historia reciente de México sin mencionar su nombre, para bien o para mal. El Commander fue el cronista de un tiempo de oscuridad, un artista que supo capturar el espíritu de una época y convertirlo en un fenómeno de masas. Pero como toda época, esa también llegó a su fin. Las leyes cambiaron, el público cambió y el propio Alfredo cambió. Hoy, su silencio es un testimonio de madurez. Una señal de que ha entendido que la verdadera fuerza no reside en la potencia de un arma o en la agresividad de un verso, sino en la capacidad de adaptarse y perdurar. El hombre que alguna vez fue el general del movimiento alterado, hoy camina tranquilo por sus tierras, sabiendo que su lugar en la historia de la música mexicana está asegurado. No por cómo se fue, sino por todo lo que dejó atrás cuando decidió callar. Y así, mientras las nuevas generaciones buscan su propio lugar bajo el sol, la figura de El Commander permanece como un faro para algunos y como una advertencia para otros. Su carrera es un recordatorio de los peligros y las recompensas de cantarle a la realidad en un país que a menudo prefiere cerrar los ojos. Alfredo Ríos eligió abrir los suyos y, tras ver lo que había al otro lado de la fama, eligió la paz. El silencio no es ausencia, es una forma distinta de presencia. Una que no necesita gritar para ser escuchada. El Commander ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, le toca a la historia decidir qué parte de su relato sobrevivirá al paso del tiempo. Pero para Alfredo, esa es una preocupación que ya no le quita el sueño.
Él ya ganó la batalla más difícil, la de seguir siendo el dueño de su propio destino. Culiacán sigue ahí, con su calor y su música. Y en algún lugar de esa tierra, Alfredo Ríos sonríe, sabiendo que aunque el mundo lo llame por su alias, él finalmente ha vuelto a ser simplemente Alfredo. El hombre que conquistó el silencio después de haber dominado el ruido. Y en ese equilibrio, entre la leyenda que fue y el hombre que es, se escribe el capítulo final de una vida que, como los mejores corridos, no necesita un final espectacular para ser inolvidable. El silencio es su nuevo escenario, y en él, Alfredo Ríos canta hoy la melodía más valiente de todas, la de su propia tranquilidad. La historia del Commander nos enseña que el éxito no siempre es lo que parece. A veces, la cima de la montaña es un lugar demasiado frío y peligroso para quedarse por mucho tiempo. Alfredo lo supo ver. Supo que la música es un fuego que puede darte calor, pero que también puede consumirte si no sabes mantener la distancia. Su retirada fue un acto de inteligencia emocional en un entorno que a menudo carece de ella. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos a un artista que definió una era. Pero cuando miramos hacia adelante, vemos a un hombre que decidió que su futuro era más importante que su pasado. Y en esa decisión reside su verdadera grandeza. No hay nada más que añadir. Los hechos hablan por sí solos. La carrera de El Commander fue un torbellino que sacudió la industria y la sociedad. Sus letras fueron el espejo de una realidad incómoda y su figura fue el centro de una tormenta legal y mediática sin precedentes. Pero al final del día, lo que queda es la música y la decisión de un hombre de buscar un camino diferente. El Commander no desapareció, simplemente cambió de rumbo. Y en ese nuevo camino, ha encontrado algo que la fama nunca pudo darle. La libertad de ser él mismo, sin etiquetas, sin prohibiciones y sin el peso constante de una corona de espinas. Alfredo Ríos es hoy un hombre en paz. Y esa paz es, quizás, el corrido más difícil de componer y el más dulce de cantar. Su legado está ahí, para quien quiera escucharlo, en los millones de reproducciones de sus videos y en la influencia que sigue ejerciendo sobre los nuevos talentos. Pero para él, lo más importante es el presente. Un presente donde el silencio no es un castigo, sino una elección. Un presente donde puede mirar a sus hijos a los ojos y decirles que, a pesar de todo, logró salir entero de una de las industrias más peligrosas del mundo. El Commander se ha ido, pero Alfredo Ríos está más vivo que nunca. Y en esa victoria personal reside el verdadero significado de su historia. Culiacán, la ciudad que lo vio nacer y lo formó, sigue siendo su hogar. Pero ahora la ve con otros ojos. Ya no es el escenario de sus batallas, sino el refugio de sus días. El calor sigue siendo el mismo, pero él ya no tiene que quemarse en sus llamas. El Commander es un recuerdo glorioso y turbulento, pero Alfredo es una realidad sólida y tranquila. Y así, entre el mito y el hombre, se cierra esta crónica de fama, silencio y redención. Una historia que comenzó con el ruido de una metralla y termina con la paz de un amanecer en el campo. Porque al final, lo único que queda cuando la música para es la verdad de lo que somos. Y Alfredo Ríos, por fin, ha encontrado la suya. Este es el relato de una transformación, de cómo el rostro de la violencia musical se convirtió en un símbolo de supervivencia. El Commander no se fue por la puerta de atrás. Simplemente decidió que ya había estado demasiado tiempo bajo los reflectores. Su silencio es una declaración de principios. Una forma de decir que no todo está en venta y que hay cosas que el dinero y el aplauso no pueden comprar.
Su historia seguirá contándose en las calles de Sinaloa y más allá. Pero el protagonista ya no es el mismo. El general ha colgado el uniforme y se ha retirado a sus cuarteles de invierno, dejando tras de sí un rastro de canciones que marcaron a fuego una época de la música mexicana. El silencio es su premio, y la vida, su mayor éxito. Aquel joven que soñaba con que sus canciones se escucharan en todas partes, lo logró. Pero el hombre en el que se convirtió descubrió que el precio de ese sueño era su propia libertad. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, decidió recuperarla. El Commander es ahora una leyenda, un nombre que evoca una época de excesos y realidades crudas. Pero Alfredo Ríos es un hombre libre, y en esa libertad ha encontrado el corrido más perfecto de todos. Uno que no necesita rimas ni música, porque se vive cada día en el silencio y la paz de quien sabe que, contra todo pronóstico, logró sobrevivir a su propia fama. Y con esa imagen nos quedamos. La de un hombre que supo retirarse a tiempo, que supo que el silencio es, a veces, la respuesta más elocuente ante un mundo que no deja de gritar. El Commander se fue de los escenarios, pero Alfredo Ríos se quedó con nosotros. Y en esa permanencia silenciosa reside la verdadera fuerza de su historia. Una historia que empezó en el polvo de Culiacán y terminó en la paz de un rancho, demostrando que, incluso en el mundo de los corridos, es posible encontrar un final que no esté escrito con sangre, sino con la sabiduría de quien sabe cuándo ha llegado el momento de callar y simplemente vivir.